Perú. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Así vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Damos gracias, Señor, en este momento. Y venimos delante de tu presencia una vez más. Que tú bendigas, Señor, a este niño, que tú lo uses. Tú le des palabras de aliento, tú le des palabras para que él pueda irte a tu iglesia, Señor. Envías bendiciones, envía el Espíritu Santo sobre él, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, dale. Amén, gloria a Dios. Amén. Y si nosotros somos
si somos como la prudente, vamos a ir al cielo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer como la prudente, de que le tenemos que echar aceite a nuestra lámpara. Si no le echamos aceite a nuestra lámpara, lo quedamos en la casa y el diablo hasta lo puede llevar al trabajo. Amén. Entonces el esposo se la llevó porque el esposo viene en un cambio de ojo. Estamos como la Virgen y tenemos que orar, ayudar, para que nos vayamos al cielo. Tenemos que orar, ayudar y recibir el Espíritu Santo. Orar cada día, todos los días, ayudar todos los días y leer día y noche la Biblia. Así, de que si los niños son malcriados, se los puede llevar el diablo a la palabra. Si les obedece a Dios. Entonces tenemos que hacer como la prudente. La prudente se fueron al infierno. No se fueron al infierno. Porque ellas escogieron el camino de Cristo.
Amén. ¿Por qué le dijo eso? Porque no lo conocía el esposo, porque ella anduvieron en otro mundo. Entonces, como anduvieron en otro mundo, entonces por eso se fueron al infierno. ¿Qué significa la insensata? ¿Qué significa? El mundo significa porque ella andaba en el mundo. Primero andaba con chapa y como se sigue con chapa. Porque andaba con chapa y como se llega al cielo. Tenemos que estar sin chapa. Amén. Entonces, ¿por qué andaban con chapa? ¿Por qué andaban con chapa? Porque tuvieron el mundo con lodo, el mundo asqueroso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le tenemos que echar aceite a nuestras lámparas para que nos vayamos con el esposo. El esposo viene con un abrir y cerrar de ojos. Por eso se la llevó rápido, la prudente. Y la insensata se quedaron aquí, en su casa se quedaron, pidiéndole al esposo de que se fuera y le abriera la puerta. ¿Por qué no le abrió la puerta, hermano? ¿Por qué? Porque ellos andaban en el mundo primero. Entonces, como andaban en el mundo, el esposo no le abrió la puerta. Entonces, para que no andemos en el mundo, entonces tenemos que buscar al Señor. Los borrachos se pueden arrepentir. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el esposo, te da vida, el esposo no te da droga, ni guaro, nada de eso te da el esposo. El esposo te da una corona si te obediencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser obedientes, tenemos todo lo que nos diga el Señor. Entonces eso lo vamos a hacer. Entonces el esposo le dijo el esposo a la prudente y la insensata le dijo no anden en un mundo asqueroso, un mundo malo. Entonces, pero la insensata fueron en un mundo malo, porque el esposo no le hicieron caso. Entonces, porque no le hicieron caso, ¿por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no le hicieron caso? Porque ella no le creían al esposo, no le creían nada al esposo. Entonces, como no le creían nada, se fueron a un mundo, se fueron. Entonces, ¿por qué la prudente se fueron al cielo? Por la cristianidad se fueron. Porque no obedecieron a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ayudar para que le echemos aceite en nuestras lámparas.
tenemos que hacer, no como los borrachos. Los borrachos andan fumando, pero ellos creen desde que su Dios le da eso. El diablo, su Dios, lo manda a ellos de que fumen. Entonces, pero el esposo no los manda, más bien los manda de que cantemos, hermano. Cantemos y cuando estemos en el cielo, la vamos a cantar y si no le cantamos, nos vamos al lado del fuego. Entonces, hermano, si se quieren ir al infierno, pues váyanse al mundo. Si se quieren ir al infierno. Entonces, pero hay gente que no se quiere ir al infierno, se viene aquí, tenemos que orar para que no veamos el diablo. El diablo tiene un poquito de fuerza, pero Dios tiene mucha fuerza, tiene Dios. Amén, gloria a Dios. Al diablo si lo arrepentemos, por eso se va, porque tiene un poquito de fuerza el diablo. ¿Por qué tiene un poquito de fuerza? Porque ella agarró un poquito de fuerza, pero Dios tiene mucha fuerza. Entonces tenemos que hacer como la prudente. Los mundanos andan pintados con pintura, andan chapas y andan con los vagos, con los borrachos. Los borrachos de los cristianos no le tienen miedo, pero los cristianos a los borrachos no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Entonces, para que no lo tiren los borrachos una piedra. Los borrachos lo pueden tirar una piedra. Entonces tenemos que hacer cristianos para que no lo tiren una piedra. Y no tenemos que hacer como el diablo. Y si somos mundanos, lo vamos a hacer demonios. Y nosotros, si volvemos atrás, entonces vamos a hacer demonios. Y Jesús nos puede arrepentir. Por eso tenemos que hacer como la prudente. La prudente no le tiene miedo al diablo, ni que tenga cara negra, no le tiene miedo, porque nosotros, Dios nos da poder para que lo reprendamos al diablo. Entonces nosotros tenemos que hacer como la prudente. Entonces, si nosotros somos mundanos y los niños andan bebiendo droga, entonces